Doctor, queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, a CEFOCAP por la invitación a mi persona para estar presente en este evento académico. Hoy ya 22 de agosto del presente año. Es un honor, reitero nuevamente, estar a través de esta plataforma digital con cada uno de ustedes. Sobre todo con CEFOCAP, que está de aniversario, ¿no? Y las cuestiones de aniversario siempre son importantes. De hecho, CEFOCAP es una de las primeras instituciones a las cuales nosotros hemos tenido a bien de participar ya hace más de 7 años, si mal no me equivoco, y es una de las instituciones a las cuales, lógicamente, le tengo bastante aprecio. Bueno, el tema que nos convoca en esta oportunidad es dos parámetros importantes: aspecto civil y aspecto penal, ¿no? En el aspecto civil vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el contexto de alimentos como tal, y en el aspecto, doctores, de la naturaleza del contexto penal, hablaremos técnicamente del delito de omisión a la asistencia familiar. Reitero nuevamente, por un lado veremos el contexto civil sobre lo que es el aumento, la pensión de alimentos, en qué consiste esto, cómo se define, qué se entiende por ello, y en el otro aspecto hablaremos netamente del marco de configuración del tipo penal que se encuentra regulado, dicho sea de paso, en el artículo 149 del Código Penal. Ustedes tienen varias formas de participar. Una de ellas es a través de la opción de levantar la mano, formulan su pregunta de forma directa y yo estaré respondiendo las inquietudes que ustedes tengan respecto a este tema, en realidad es la primera forma en la cual ustedes tienen o deberían participar. Y la otra es a través de la cajetilla de comentarios, formulan su pregunta correspondiente y estaremos respondiendo también a aquellas inquietudes que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, vamos a iniciar proyectándoles estas primeras diapositivas, estimados doctores, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y vamos a ver aquí. A ver, un momento. Podemos ver aquí un contenido temático bastante interesante que está relacionado al tema de alimentos. Dentro del contexto de alimentos, tendríamos que empezar estableciendo o definiendo lo que se entiende por alimentos. ¿Ya? Reitero nuevamente, tendríamos que empezar definiendo qué se entiende por alimentos. Porque, ¿qué engloba esta definición? A veces las personas erróneamente creen que alimento hace referencia a desayuno, almuerzo y cena. Cuando dice, vamos a hablar del contexto de alimentos, esto entonces desayuno, almuerzo y cena. Y nosotros sabemos que esto no es así, ¿cierto? Porque cuando hablamos de alimentos, ¿de qué estamos haciendo referencia, doctores? Hablamos de alimentos y ¿de qué hacemos referencia? ¿Solamente desayuno, almuerzo y cena? No, sino lógicamente lo que tenemos nosotros que evidenciar es todo lo concerniente a lo que se entiende guarda relación con la subsistencia del menor de edad, que en este caso es el alimentista, no necesariamente menor de edad, alimentista, ¿ya? Ese es el término. Entonces, la pensión de alimentos se define como el deber que tiene una persona, fíjense con lo que les digo, el deber que tiene una persona para poder brindar subsistencia a otra, pudiendo referirse de cónyuge a cónyuge o de padre frente a sus hijos. La pensión puede darse, uno, mediante acuerdo entre las partes o por vía judicial. Ya, reiteradamente, la pensión puede darse mediante acuerdo entre las partes o vía judicial. Lo ideal es que en un tema de pensión de alimentos se dé de forma verbal. Digamos que eso es lo saludable, ¿no? Pero lamentablemente no se da. Ya hace en varias ocasiones nosotros no solamente hemos visto, sino también hemos escuchado muchas cuestiones problemáticas para poder establecer el marco de pensión de alimentos. Hemos visto muchos problemas, porque como le decía, lo ideal es que cuando alguien tenga un hijo, sepa diferenciar el rol de padres y el rol de pareja. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Creo que eso queda claro, ¿no? Puede haber sido un pésimo esposo, un pésimo conviviente, un pésimo enamorado, pero quizás es un gran padre de familia. No podemos confundir dos cosas. Entonces, uno tendría que dejar de lado la actitud que se ha tenido dentro del marco de la relación para ahora maduramente pensar en el bienestar del hijo.
Entonces, la primera oportunidad que se tiene es transar el acuerdo de forma verbal, en la cual la padre y la madre transan de forma verbal cuánto va a ser la pensión que se va a interponer. Ni siquiera debería ser ni siquiera una vía de conciliación, si no se entiende que por medio está la obligación que tiene el padre de tener que proveer de alimentos al hijo y la madre de entender también que finalmente él es el padre de su hijo y obviamente el hijo no distingue los problemas, se lo llevan los padres, no tiene nada que ver el hijo. Entonces, cuando se evidencia ello, lo ideal sería transar de forma verbal y se establece cuánto sería el marco de la pensión de alimentos. Pero eso no sucede, y como no sucede por una serie de varios factores, una de ellas, por ejemplo, está el hecho de que lógicamente no están de acuerdo con el marco de pensión de alimentos que se está implantando. Por ejemplo, el obligado dice, yo solamente puedo dar 500 soles o puedo dar 300 soles. Más me es imposible. O sea, ya no puedo dar más cantidad de dinero. Entonces la madre dice, pero muy poco esa suma de dinero que en todo caso quieres aportar, no estoy de acuerdo, y ahí vamos teniendo un primer problema. Desacuerdo en ambas partes para poder establecer el marco de la pensión de alimentos. O quizá la otra situación de conflicto sea el tema del régimen de visita, ¿no? Todo le dice, no, pero tú no tienes que visitar los fines de semana. Y el padre dice, no, fines de semana yo estoy haciendo otras actividades, me dedico a dictar clase, es imposible que yo pueda visitar al menor, entonces lo que yo quiero es visitar lunes, los días miércoles y los días viernes. Entonces, al no ponerse de acuerdo, lo que tendría que pasar es irse a una vía ya judicial. Y en la vía judicial es que establece el monto de la pensión de alimentos, será en este caso el juez, ¿no? El juez establece el marco de la pensión de alimentos que se va a tener. Entonces, cuando nosotros hacemos mención a eso y hablamos de pensión de alimentos, yo les estoy señalando porque la pensión de alimentos se define como el deber que tiene una persona para brindar subsistencia a otra, pudiendo referirse al cónyuge o cónyuge, o la pensión puede darse, hemos dicho, en vía extrajudicial o vía judicial. Entonces, cuando hablamos de alimento, doctores, se entiende que esta va a estar relacionado a todo lo referente al sustento, vivienda, vestimenta, necesidades médicas, educación e instrucción del alimentista, ¿no? Ahora, incluso el contexto de alimentos enmarca la etapa de embarazo de la mujer, ¿no? Entonces, como decía, si hay una conciliación, los cónyuges son los que eligen la cantidad a pagar. Y yo siempre voy a decir, ese es lo más adecuado, que en una vía de conciliación se establezca el marco de la pensión y por el bien del menor queda ahí un monto fijo entre ambos. Pero hay un gran porcentaje de que en vía de conciliación no llegan los acuerdos, entonces ya se tiene que llegar a la determinación del juez y el juez aquí será primero quien va a demandar una pensión de alimentos estableciendo un marco de pretensión y lógicamente en la audiencia correspondiente el juez ponderará en base a las posibilidades también del obligado para finalmente determinar cuánto viene a ser la pensión de alimentos que se tiene que pagar, ¿ya? ¿Cuánto es la pensión de alimentos que se tiene que pagar? ¿Ya? Entonces, eso se entiende por alimentos. Sigamos. Eh, pregunta. Pregunta, miren, ¿se puede aumentar y disminuir una pensión de alimentos? Doctores, ¿se podría aumentar y disminuir la pensión de alimentos o es que el marco ya establecido por parte del juez respecto a la pensión de alimentos queda ahí ya establecido, ¿no? O sea, digamos, ya es invariable. Sabemos que esto no es así porque la demanda de pensión de alimentos muta en el tiempo, no se mantiene, como les digo, perenne, tiene grado de mutación en el tiempo. Entonces, puede aumentar la pensión de alimentos o puede disminuirse la pensión de alimentos, ¿no? Pero vamos a ver, pues, cómo es que uno puede aumentar o disminuir la pensión de alimentos. Es que la circunstancia de la vida del alimentista varía en el tiempo. Varía en base a varios factores, ¿no? A quizás acarrea algún tipo de enfermedad, vas creciendo un poco más,
Entonces, todos estos factores van a ser determinantes, doctores, para poder luego establecer que los montos de pensión de alimentos podría aumentar o podría disminuir en base, lógicamente, a las necesidades que tiene el menor. Pero eso no solamente es el único punto, también va a estar en base a las posibilidades que tiene el obligado. Si yo, por ejemplo, tenía que pagar o alguien tenía que pagar una pensión de alimentos en 1.000 soles o 1.500 soles, ¿ya? Porque quizás tenía un trabajo medianamente regular y lo despiden de su trabajo y esta persona tiene más edad, entonces ya no puede cumplir con toda la obligación del pago de la pensión de alimentos. Entonces no puedes exigir a alguien que procesalmente no puede cumplir. Entonces, ¿qué hacer? Si alguien es abogado de a quien le están requiriendo el pago de pensión de alimentos, lo que tendría que hacer es solicitar la disminución del pago de la pensión de alimentos. Y también podría aumentarse, y ahí tenemos un problema. Y voy a pedir sus opiniones, obviamente, a cada uno de ustedes. Miren, ¿saben ustedes qué es lo que sucede en este caso que le voy a señalar? Sabemos que la disminución de la pensión de alimentos siempre va a estar en base a las necesidades que tiene el obligado, pero sobre todo en base a las posibilidades que tiene el obligado. Porque no se olviden que el obligado también tiene derecho a rehacer su vida. Entonces puede pagar pensión de alimentos, correcto, pero ¿qué es lo que sucede? Se casa nuevamente, tiene otra pareja, reitero, rehace su vida, tiene nuevos hijos, entonces no le va a poder pagar la misma cantidad de monto pecuniario que le pagaba antes, porque ya tiene otras obligaciones que cumplir. Entonces, en ese caso, hay una figura que seguramente ustedes han escuchado, como viene a ser el prorrateo. En el caso del prorrateo, ¿qué significa? Van a tener que aportar el contexto de la pensión de alimentos todas las partes por igual. Todas las partes por igual, doctores, aportarán el contexto de la pensión de alimentos, ¿no? La, obviamente, de excepción en esos casos en particular, ¿ya? Y eso, desde luego, doctores, resulta siendo un punto bastante interesante que debemos tener en cuenta. La otra cara de la moneda es cuando, por ejemplo, doctores, se va a tener a bien de obligar el, el aumento de la pensión de alimentos. Pero yo te voy a poner un caso. ¿Qué pasaría si Juan fue demandado por pensión de alimentos, doctores, cuando él tenía un trabajo y en ese trabajo ganaba aproximadamente la suma de 1.000 soles? ¿No? Tenía un trabajo, la suma de dinero que ganaba aproximadamente era 1.000 soles. Más no ganaba. Esa era la suma de dinero que él tenía. Pero ¿qué es lo que sucede? Le termina siendo en su momento al juez porque lo demandan por pensión de alimentos, entonces lo que el juez dice es, vamos a, de los 1.000, él va a aportar mensualmente la suma de 200 soles. O sea, una suma bastante bajísima. 200 soles nada más porque, claro, el ingreso económico que él está teniendo solamente son de 1.000 soles. Pero pasa el tiempo y él consigue un mejor trabajo donde ahora ya no le pagan 1.000 soles, sino le están pagando cerca de 3.500 soles. Entonces la pregunta es, en esos casos, ¿es razonable poder, estimados doctores, solicitar el aumento de la pensión de alimentos? ¿Es razonable solicitar el aumento de la pensión de alimentos o no? A ver, vamos a ver. ¿Es razonable, doctores, o no? Claro que es razonable. Claro, porque ahora tiene un mejor trabajo, tiene mayores ingresos. Claro, es razonable. Mejor trabajo, mayores ingresos, antes ganaba 1.000 soles, entonces no podía pagar una gran cantidad de dinero. Ahora la situación es diferente porque tiene las posibilidades para poder realizarlo. Antes no podía, ahora sí puede. Entonces, ese grado, doctores, de variabilidad, que resulta siendo importante que nosotros tengamos en cuenta también, se va a evidenciar cada cierto tiempo, doctores. Entonces, durante los diferentes contextos de la vida del
alimentista, pueden haber momentos donde va a requerir un aumento de alimentos o va a haber otros factores donde lógicamente se va a disminuir el pago de la pensión de alimentos. Pero, ¿qué sucede si el obligado primigeniamente ganaba la suma de 5.000 soles y pagaba por monto de pensión de alimentos, digamos, la suma de 1.500 soles mensual? 1.500 soles mensual. Eh, y con 1.500 soles mensuales podía subsistir el menor porque todo ese dinero estaba íntegramente dirigido a la subsistencia del menor de edad. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora el obligado ya no gana los 5.000 soles que anteriormente tenía, sino que ahora empieza a ganar un promedio de 10.500 soles. O ya lo redondeamos, 10.000 soles. La pregunta es, ¿uno puede solicitar aumento de pensión de alimentos? ¿Es razonable la solicitud de aumento de pensión de alimentos? ¿Qué opinan? Esto resulta siendo controversial, ¿ah? Pero yo quiero igual preguntarles a ustedes, pues, ¿no? O sea, ¿uno puede seguir peticionando en esos casos, doctores, un aumento de pensión de alimentos? No. ¿Es razonable? ¿Es irrazonable? ¿Qué opinión tienen? ¿Es razonable? ¿Es irrazonable en esos casos el monto de pensión de alimentos o no? A ver, alguno de ustedes que quiera participar tiene la opción de levantar la mano. A ver, ¿quiénes consideran que no es razonable? ¿Alguno de ustedes considera que no es razonable? ¿Y quiénes consideran que es razonable? A ver, hay un debate ahí, ¿no? ¿Es razonable o no es razonable? Para algunos, fíjense que lo que les voy a señalar no vendría a ser razonable, dice. Y uno le dice, a ver, explícame, ¿por qué no va a ser razonable? Te dicen, te lo voy a explicar. Miren, no resulta siendo razonable porque con 1.500 soles mensuales para un solo hijo es suficiente. Porque tú sacas vestido, cohabitación, alimentos, psicología y todo lo demás, y con 1.500 soles resulta siendo razonable el pago que se está dando al menor de edad. Termina siendo razonable, dice. Uno dice, ah, ok. Y si el hecho de que él haya ahora y tenga un mayor trabajo, un mejor sueldo, económicamente está mejor que antes, pero también tendría que existir un ingreso económico para él mismo, porque no termina siendo esclavo finalmente cuando tienes un hijo, ¿no? No significa que vas a estar supeditado al límite de tus propios logros personales. Entonces, para muchos, si ya con 1.500 soles es suficiente, esta persona ahora que gana 15.000 soles, ya pues ese monto dinerario es por su propio esfuerzo, estudio, para él. Entonces, para muchos, por ejemplo, no es razonable. Pero para otros, la situación cambia porque dicen, no, 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 la misma calidad de vida que tiene el padre es la misma calidad de vida que tendría que tener el hijo. Entonces, claro, si el padre está ganando ahora cerca de 15.000 soles, entonces la misma cantidad o goce o disfrute del mismo debería tener el hijo. Entonces se va a solicitar el aumento de pensión de alimentos porque si antes estaba en un colegio estatal, ahora se ven las posibilidades de que pueda estar en un colegio particular, ¿correcto? Porque ha aumentado las posibilidades de ingreso económico del obligado. Entonces, para muchos esto pues, sería razonable. Aparte de eso, que la norma te establece lo siguiente, ¿no? ¿Hasta qué porcentaje de ingreso económico uno puede solicitar un aumento de pensión de alimentos, doctores? ¿Hasta qué porcentaje uno solicita? A ver, doctores, ¿hasta cuál es el porcentaje en la cual uno puede solicitar pensión de alimentos a una persona? ¿Hasta el cuánto por ciento, doctores? O sea, de tus ingresos, ¿cuánto es el porcentaje de tus ingresos que uno podría solicitar pensión de alimentos? Vamos. Muy bien, Alison, muy bien, Diana, muy bien, Catherine, ¿correcto?
hasta muy bien Walter, muy bien Juliana, hasta un 60% de tus ingresos económicos. Hasta un 60% de tus ingresos económicos se puede solicitar. Ahora, se entiende que hay un 40% restante que tú vas a tener. Entonces, como la norma te establece ello, entonces uno dice, mira, si ahora está teniendo más ingreso económico, entonces tengo las posibilidades de poder solicitarle suma de dinero hasta ese porcentaje de dinero que ahora él tiene como ingreso. Claro, antes le pagaban 1.000 soles, ahora le están pagando 3.000 soles o 6.000 soles. Entonces, hasta el 60% de ese ingreso económico que él tiene y de otros también, porque puede tener otros ingresos económicos adicionales, uno podría peticionar, uno podría solicitar. ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿Va quedando claro, doctores? Claro. Muy bien, desde 40 hasta el 60%, no va a depender. Entonces, lo que queda concreto aquí, doctores, es que el contexto de alimentos bien puede aumentar por un lado o por el otro lado, el contexto de pensión de alimentos podría disminuir. Muy bien. Ahora, hay un problema también, doctores, ingresando aquí a los contextos políticos criminales. Lamentablemente, hoy en día tenemos muchas familias disfuncionales. O sea, ya no existe el tradicionalismo de hace 50 años atrás, de 60 años atrás, sino que hoy se tiene muchas familias disfuncionales, ¿no? Donde el papá y la mamá están separados. Por eso quienes llevan conciliación saben que incluso hoy en día hay más personas que se divorcian que quienes se casan, ¿no? Hay más divorcios que matrimonios. ¿A consecuencia de qué será eso, doctores? A ver, una pequeña reflexión para ustedes. Mira con lo que les estoy señalando. En la actualidad hay más personas que se divorcian, ¿ya? A diferencia de los que se casan, ¿no? Hay más divorcios que matrimonios. ¿Por qué? Factor económico. ¿Cuál es el factor? ¿Qué opinan, doctores? ¿Por qué? Porque eso tiene que, eso, falta de comunicación, muy bien, Diana. Hoy en día nadie se comunica muy bien, y eso es una problemática social, ¿no? Porque hoy en día tú vas a una reunión y todos están con el WhatsApp. Entonces estamos en una reunión, por ejemplo, de cumpleaños y todos están con el WhatsApp y uno dice, ¿por qué no te quedas en tu casa, ¿no? ¿Por qué no te quedas en tu casa en vez de ir a la reunión si todo el momento vas a estar con el WhatsApp? Entonces, falta de comunicación. Dos, incompatibilidad de caracteres. O sea, las personas hoy en día ya no son tan tolerantes como antes. Lógicamente, como hoy en día las personas estudian más, se capacitan más, tienen grandes logros académicos, se han vuelto autosuficientes. Y cuando existe la autosuficiencia, no necesitas de alguien que esté a tu lado para obviamente ser feliz, pues. Porque más bien, si no te sumas, si no te aporta, estás mejor estando solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya las personas dejan de creer en las cuestiones del matrimonio. Mejor no vamos al matrimonio, no vamos a la convivencia. Y quienes están dentro del matrimonio tienen hijos, no funciona y se van divorciando. Dentro de la convivencia tienen hijos, no se casan, cada quien por su lado. Entonces existe un gran porcentaje de personas que se separan. Yo no diría, pues bueno, es finalmente la decisión de ambos. El problema está que dentro de ese vínculo que han tenido, nace pues un hijo. Y ahí la situación ya cambia. Ya no se trata de un contexto solamente de pareja, sino que hay alguien de por medio, que es un hijo. Y con ese hijo que está de por medio, para quienes son penalistas, obviamente sabemos que existe una posición de garante. Y la posición de garante significa que tú tienes la obligación de cuidar, de proteger a ese hijo. Así como tienes ciertos derechos sobre el hijo, tienes obligaciones sobre el hijo. Y ahí ingresa el problema, pues. Porque como ellos no se comprenden, creen tener la razón cada uno de ellos, no se ponen de acuerdo con el tema de la pensión de alimentos, del régimen de visita, entonces se va dando una serie de factores, ¿no? Pero también existe un gran porcentaje, y esto estadísticamente, que las personas hoy en día inician muy rápido una relación, demasiado rápido. Semana de salientes,
Siguiente semana de enamorados, tercera semana conviviendo. O sea, demasiado rápido, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto sucede, lógicamente no se conocen entre las parejas, tienen un hijo, entonces el padre duda de que el padre, todo pasó muy rápido, si tantas cosas rápidos ha pasado conmigo, seguramente pasará con miles de personas, entonces va viendo la desconfianza, ese es un factor, y por el otro lado el factor es que sencillamente prima la indiferencia de por medio, no importa que sea mi hijo o no sea mi hijo, igual no me hago responsable penalmente. Entonces, ¿qué hacer si el padre o la madre se niega a pasar alimentos? Doctores, me pregunta, vamos, ¿qué podríamos hacer? Claro, nunca terminamos de conocer finalmente a la persona, pero ¿qué podríamos hacer si el padre o la madre se niega a pasar alimentos? ¿Qué sucede? ¿Qué hacer si el padre o la madre se niega a pasar alimentos? Entonces, lógicamente, tenemos varias vías. ¿Ya? Y yo siempre, y quienes son, entiendo, conciliadores extrajudiciales, sabemos que la última instancia que nosotros tenemos que buscar es irnos a una vía judicial, pero para eso se requiere madurez emocional, para aquello se requiere empatía, para aquello existe una responsabilidad afectiva, ¿no? Y como alguien lo dijo, esto está relacionado a las cuestiones de los valores también. Claro, entender que la persona no es un objeto, no es una cosa, no es un juguete, es una persona con sentimiento, con emociones. Entonces, lo ideal de todo ello es algo que lamentablemente a la humanidad le falta, que es la comunicación. Porque claro, el avance tecnológico nos hace ser, como alguien diría, retrasados mentales, en el sentido de que estamos solamente en el WhatsApp y buscamos la necesidad que nos contesten en el WhatsApp, ¿no? Cuando la conversación en realidad tendría que ser frente a frente, un diálogo directo, no a través de estos medios tecnológicos que es cierto, nos facilitan cierta comunicación, pero la comunicación es directa con la persona. Entonces, como no existe comunicación, fracasa las vías de la conciliación, no logran conciliar. Entonces, si no quiere esta persona usar alimentos o la cantidad de alimentos, habría que conversar. Pero ahí tenemos otro problema, pues. Depende cómo terminó. Y si fue engañada la chica, ¿tú crees que va a querer hablar? Si dentro del matrimonio le sacaron la vuelta, como dicen en el argot criollo, ¿ustedes creen que esa mujer va a querer hablar con ese hombre infiel? O dentro de la convivencia, si él le fue infiel con otra persona, ¿ustedes creen que ella va a querer conversar con él? En un gran porcentaje de los casos, obviamente que no. Por orgullo propio, por amor propio, por resentimientos, por varios factores. No, entonces por eso es que la vía de la conciliación es solamente para quienes maduramente puedan entender y separar que una cosa muy diferente son las vinculaciones como pareja y otra cosa muy diferente son las obligaciones como padre. Son dos cosas muy distintas. Si logran diferenciar esas cosas y no utilizar al hijo como un caballito de batalla, entonces pueden llegar a las conciliaciones de diálogo y aceptación, negociación entre ambos. Cuando no se concilia, entonces uno tendría que irse a un proceso judicial y ahí la situación cambia. La situación cambia. Judicializado y existen otro grado de obligaciones que tiene obviamente el padre con el menor, ¿no? Otros grados de obligaciones que ahí vamos a ver. Entonces, ¿qué hacer si el obligado no quiere, como les decía, cumplir con sus obligaciones? Entonces, por un lado, nosotros tenemos la conciliación, que como les digo, debería ser la herramienta más inmediata, la adecuada, o la otra ya es entablarnos dentro de lo que va a venir a ser el proceso judicial. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo solicitar una demanda por pensión de alimentos? Fácil. Ustedes saben que en la pensión de alimentos se solicita mediante una demanda que es dirigida al juzgado de paz letrado del lugar donde vive la madre o padre, ¿no? ¿Que demanda o es demandada? En esa demanda de pensión de alimentos, lo que uno tiene que adjuntar son los siguientes documentos que a continuación yo les voy a mencionar. Por ejemplo, copia
del documento nacional de identidad de la persona, lógicamente, que solicita alimentos. Ese es el primer requisito. Copia del documento nacional de identidad de la persona que está solicitando alimentos. Dos, partida de nacimiento del niño o adolescente. Tres, nombre completo del padre o madre demandado, su dirección domiciliaria o su lugar de trabajo. Lógicamente se presume de buena fe que su domicilio es dicho domicilio obrante dentro de lo que viene a ser la ficha RENI, ¿no? Luego, constancia de estudio del hijo o la hija, dependiendo de la edad que estos van a tener, la boleta de recibo de pago sobre gastos ocasionados por la crianza del hijo, hija, salud, vestido, alimento, educación y recreo. Porque claro, no es sencillamente decir el obligado tiene, en este caso, que darme un porcentaje de dinero por el tema de alimentos. O sea, no es sencillo peticionarlo, sino que tendrás que argumentar necesariamente por qué. O sea, ¿por qué estás solicitando esa cantidad? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el menor? Y aquí ingresamos, ¿no? A ver, pregunta. Doctores, pregunta a la clase, ¿qué incluía el concepto de alimentos? A ver, ¿qué incluye, pregunta doctores, el contexto de alimentos? ¿Qué incluye dentro de la figura de alimentos? ¿Qué encontramos, doctores? A ver, dentro de alimentos. Solamente desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué se encuentra dentro de alimentos? Vamos. Ya, todo lo indispensable para el menor. Pregunta, ¿qué es aquello que es indispensable para el menor? Ya claro, ustedes me han dicho todo lo indispensable para el menor y ahora la pregunta es, ¿qué es lo indispensable para el menor? Vivienda, vestido, educación, recreación, psicología, instrucción, entre otros. O sea, ¿qué necesita pues un menor? Ahora, si no sabemos qué necesita un menor, entonces ¿cómo quieres ser padre o madre si no sabes de las necesidades que va a tener un niño? Entonces, alimentos incluye todo ello. Cuando uno establece la boleto o recibo de pago, hay que ver qué gastos está ocasionando por la crianza del hijo o la hija, y ahí hay que ver pues todo lo relacionado a lo que les acabo de señalar, ¿no? ¿Qué se entiende por salud? ¿Qué se entiende por vestido? ¿Qué se entiende pues por alimentación? Todos estos factores yo tengo necesariamente que tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Acá nos dice, ya que no quiere conciliar y me da por parte y si es algo incómodo para estar robándole, ¿qué gastos se está ocasionando? Pero si tiene que sacar, claro, o sea, los gastos que se ocasiona, pues el tema de la crianza de un hijo, ¿no? Si no existen vías de posibilidad en las cuales debería ser la adecuada, no se pueden conciliar, entonces uno tiene que demandar por alimentos. Ahora, algo que yo voy a decir que es un especialista. Eh, miren, es que también hoy en día hay que saber elegir pareja, pues, ¿no? O sea, si tú eliges, con todo respeto del mundo, porque todo trabajo y oficio dignifica al hombre, pero si tú buscas a alguien que no tiene un buen sustento económico, si tú buscas a alguien que no tiene una buena solvencia económica, si es una persona que no se esmera en trabajar, es una persona que solamente está tirada, whatsappeando, y no tiene ingresos económicos, entonces, ¿qué le vas a exigir a alguien que no te pueda dar? Entonces, por eso hoy en día dicen, búscate aparte de una buena pareja a alguien que potencialmente podría ser un buen padre. Porque si luego buscaste a alguien que no tiene una carrera, no tiene una profesión, no tiene un oficio, sino realizaba trabajos eventuales, como alguien diría, ¿y qué te quejas si al final es cierto, tienes obligación, pero él no tiene la posibilidad de darte una determinada suma de dinero? Ten mucho cuidado también, pues. Claro, hay que tener mucho cuidado al momento de elegir con quién o quién va a ser tu pareja. Por supuesto, ¿no? O sea, finalmente la decisión es que uno adopta. Ahora, todo eso va a ayudar para que, lógicamente, uno sepa, porque no nos vamos a poner románticos en la clase, lógicamente, pero las cosas no es una garantía ni el matrimonio ni la convivencia, que mucho menos hoy en día,
que la persona que está a tu lado se va a mantener siempre hasta el final de tus días. Pero por lo menos si buscas a alguien que es responsable, sabes que ni siquiera te vas a tener que ir a una vía judicial, porque tal vez quizás en una sola conciliación, ni siquiera ahí en vías de notariales, ni nada por el estilo, sino conciliaciones verbales, estás alguien que es responsable y lógicamente va a cumplir con su obligación de pago. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, Estrella, gracias Estrella. Base legal. El artículo 472 nos empieza mencionando, doctores, lo que viene a ser la noción de alimento. Y eso nosotros lo encontramos en el Código Civil. Reitero nuevamente, artículo 472 nos hace mención de la noción de alimentos y ahí vamos a establecer pues algunas normas, ¿ya? Algunas normas existentes, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ahí lo que nos establece es que se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, no lo digo yo, ahí lo dice la norma, claro está, ya, nos dice, ¿no? Se entiende por alimento lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica y de recreación según la situación y posibilidades de la familia. Por eso, si bien es cierto, existen las necesidades del menor, por el otro lado están las posibilidades del obligado de tener que proveer alimentos. Es algo que hay que tener en cuenta también. Necesidad del menor, pero también siempre al amparo de las posibilidades que en este caso va a tener, doctores, el obligado. ¿Ya? Muy bien. El Código de los Niños y Adolescentes, en el artículo 92, nos va a señalar ese aspecto también. ¿Ya? Muy bien. Acá nos dice, si gana aproximadamente 2.500 al mes, no tiene carga familiar, ¿cuándo aproximadamente se podría solicitar la pensión? Ojo, hay que ser muy cuidadoso con esto. Primero, uno no pide por el porcentaje de ganancia económica que tiene el obligado, sino que uno pondera esencialmente las necesidades del menor. Hay que tener en cuenta, ya le dijo, el hijo no es un caballito de batalla, no es un caballito de batalla. Hoy en día, incluso la mujer siendo muy autosuficiente, ni siquiera necesita la pensión de alimento del padre de su menor, porque ella sola podría criar a su hijo, porque incluso tiene un mayor ingreso económico que el papá de su hijo. Y eso es la verdad, ¿no? Que hoy en día las mujeres ni necesitan pues una pareja, son muy autosuficientes. Entonces, lo que uno tendría que analizar es primero cuáles son las necesidades que tiene el menor. Hay que verlo como he dicho en su momento. Habitación, vestido, educación, instrucción, todos esos aspectos. En base a ello, uno tiene un cuadro de cuánto es el gasto que podría tener el menor. Recién después de ello vemos las posibilidades del obligado. Si él gana 2.500, ustedes saben que la norma dice hasta el 60%. Pero no te olvides, no es que necesariamente te van a dar el 60%. Vamos a ver posibilidades, las necesidades del menor y posibilidades del obligado. Porque también vamos a ver luego más adelante que no significa que el obligado, por el hecho de ser padre y tener a alguien que le está demandando por alimentos, significa que él va a esclavizarse en el hijo y que todo el ingreso económico que él tiene va a estar necesariamente destinado al hijo. Y no es así. No es así. Por eso es que existe variación, disminución, prorrateo de otras figuras, ¿no? Vamos a analizar necesidad del menor, posibilidad del obligado, ¿no? Muy bien. Entonces, es hasta el 70%. Ahí tendrás que ponderar, ¿no? Hasta el 60% cuánto podrías pedir. Ahora, va a depender mucho de la edad que tiene el obligado, ¿no? Cuando hablo obligado, obviamente estoy hablando de quien va a proveer alimentos. Habría que ver la edad que esta persona tiene, la profesión que esta persona tiene, si es planilla, si es un trabajo momentáneo, si es CAS, o sea, habría que ver todas esas posibilidades. No es lo mismo que alguien trabaje de manera indeterminada en un lugar, teniendo un ingreso económico bastante establecido, a otra persona que, por ejemplo, tiene un trabajo bastante variante. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, doctores, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Sigamos. Bueno, siempre, lógicamente, se va a tener presente el interés del niño.
Eso siempre de cajón se tiene presente. Por eso es que tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención en el artículo 3 no va a hacer mención, doctores, del interés superior del niño. Ya, reitero, el artículo 3 siempre va a hacer mención, estimados participantes, al interés superior del niño. ¿No? Dice, cuando las autoridades o las personas adultas adopten decisiones que tengan que ver con los niños, deberán hacer aquello que sea mejor para su desarrollo y su bienestar. ¿Ya? Artículo 7, nivel de vida. Lo que muchos lo establecemos o lo señalamos lógicamente como viene a ser calidad de vida. Eh, no es que, por eso es que, miren, eh, es sorprendente porque, si bien es cierto, muchas personas hoy en día son bastante autosuficientes, todavía tenemos sectores que hay que trabajar bastante, sobre todo el tema de concientización, como la utilización de algunos métodos anticonceptivos del inicio de su vida sexual, para que precisamente, porque, ¿qué es lo peor que puede pasar en la ruptura de una relación? Que te pongas triste, que te deprimas, pero pase el tiempo y ahí queda. Tienes la posibilidad de rehacer nuevamente tu vida sentimental. Pero, ¿qué sucede si en ese trayecto alguien queda embarazada y tienen un hijo? Ahí hay un gran problema, ¿no? Si el obligado no tiene con qué dar suma de dinero, ¿cómo le vas a poder pedir? Hay problemas. Y el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente nos empieza hablando, doctores, del nivel de vida. Dice, los niños y niñas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres son los responsables de que ellos cuenten con lo necesario para vivir en una forma digna, en especial vivienda, nutrición y vestido, ¿no? Si ellos no pueden proporcionarlo, las autoridades en todo caso, por ejemplo en ese caso en concreto, tendrían que tener alguna vía también de apoyo. Ya, vayamos. La determinación de la pensión. ¿Cómo se determina? Esto va como pregunta a ustedes, doctores, ¿y cómo se determina la pensión? Claro, estudia, muy bien. Pero, ¿cuáles son los criterios, doctores, para establecer o para fijar la suma por concepto de pensión de alimentos? A ver, doctores, ¿cuáles son los criterios para fijar alimentos? Ojo, criterios para fijar alimentos. ¿A cuáles vienen a ser? Ya, nos dice el artículo 481 del Código Civil los criterios para fijar alimentos. Y nos dice, los alimentos se regulan por el juez, ojo, no dice se regulan por el juez, en proporción a las necesidades de quien lo pide. Ojo, nos dice, en base a las necesidades de quien lo pide y las posibilidades de quien debe darlos. ¿Ya? De quién debe darlos. O sea, yo sé que a veces uno dice, ya, pero es tu hijo y que nuevamente, ¿no? Vuelvo a reiterar, tiene que dar esta suma de pensión de alimentos. Sí, es cierto, pero si no está dentro de sus posibilidades, ¿cómo puedes darlo? Pues? ¿No? Por eso no dice, los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien lo pide y a las posibilidades de quien deba darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, ¿no? Especialmente a las obligaciones que se hayan sujeto el deudor. No es necesario investigar, acá no dice, bueno, artículo 481, rigurosamente cuánto es el ingreso, porque finalmente esto va a ser en proporción estadística de lo que la persona, rubro, oficio, que ésta pueda tener, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son las personas obligadas a prestar alimentos, doctores? Vayamos a ver a las personas que están obligadas a prestar alimentos. Artículo 474 del Código Civil. Reitero, estamos hablando de las personas que se encuentran obligadas a prestar alimentos
Artículo 474 del Código Civil dice obligación recíproca de prestar alimentos. Los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, ¿no? Hemos visto nosotros algunos casos donde, por ejemplo, sucede algo bastante, no sé si llamarlo gracioso, pero que sí llama mucho la atención. A veces el padre, ¿no? Eh, no quiere pagar la pensión de alimentos. El padre dice, no, yo no voy a pagar alimentos, nada tiene que ver conmigo, etcétera, no lo quiero hacer. Y fallece, ¿no? Por alguna, nadie tiene la vida comprada. Cualquier momento podría suceder algún deceso, alguna situación como tal. Entonces el obligado fallece y aparece el papá. Y el papá no tiene ningún problema, fíjense ustedes, el padre no tiene ningún problema de cumplir con su obligación. O sea, el abuelo dice, no, yo voy a cumplir pues para mi nieto. Pues tu nieto tal, sí, pues es mi nieto finalmente, ¿no? Entonces yo cumplo con mi nieto. Ok, ya, esto, lo aquello, lo otro, hay un cumplimiento con su nieto, ¿no? Eso está bien, a veces el abuelito no puede estar las justas, pero él quiere seguir cumpliendo, porque quiere ver a su nieto feliz. Entonces, el orden de prelación, de conformidad con el artículo 475 del Código Civil, nos establece, pues, doctores, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y los hermanos. Ellos son los obligados, ojo, fíjense ustedes con lo que digo, a proveer alimentos, ¿no? Muy bien. Una pregunta sencilla, pero que lógicamente hay que tener que formularla. Primigeniamente los padres, ¿hasta qué edad están obligados a proveer alimentos? A ver, doctor, reitero, primigeniamente los padres, hasta 28, primigeniamente digo, ¿no? Los padres, ¿hasta qué edad están obligados a proveer alimentos? Inicialmente, doctores. Hasta que terminen sus estudios, 21, 18, 10, 50, 80, 90, 100 años, 1800 años. ¿Cuál es la edad? La edad inicial, artículo 473 del Código Civil, nos dice que en un primer momento se encuentra en la obligación de proveer alimentos hasta los 18 años. Luego, cuando veo omisión a la asistencia familiar, por eso les voy a explicar que a veces jugar al gato y al ratón no es la solución. Uno tendría que enfrentar la situación, no jugar al gato y al ratón. Porque claro, si te está estableciendo claramente de que la edad inicial que tienen los padres como obligación de proveer alimentos es hasta los 18 años. Y de los 18 años hacia arriba, siempre y cuando que tengan estudios exitosos, ¿no? Y ahora yo les pregunto, pues, ¿qué se entiende por un estudio exitoso? Si está estudiando en el instituto, la universidad y se empieza a jalar la materia, ¿eso será estudio exitoso? ¿Qué opinan? Se va jalando el curso, ¿no? Se jala. Claro, ¿es exitoso? Técnicamente no es exitoso, pero la norma te dice estudios exitosos, entonces no te da más detalles. Entonces, muchas veces las personas, por ejemplo, lo que hacen es pues matricularse en un instituto, en alguna universidad. Lógicamente se entiende que van a estudiar, ¿no? Por eso se está matriculando, pero solamente hasta ahí queda, nada más. Hasta ahí queda nada más, doctores. Igual tienen la obligación pues, de proveer las cuestiones de alimentos a que tengan 28 años. A menos que contraa algún tipo de matrimonio, nupcias, el obligado, ¿sí? La situación cambia, ¿ya? Muy bien, sigamos. Por eso el artículo 474 que voy a dar lectura del Código Civil nos dice, subsistencia de la obligación alimentaria. Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores de 18 años, que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio
hasta los 28 años de edad y de los hijos o hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas ya sea de algún tipo de incapacidad física que se puede dar o algún tipo de incapacidad mental. Ahora, ambas lógicamente tienen que estar debidamente comprobadas, ¿no? Ahora, siempre se va a analizar también en base a la posibilidad del obligado. Doctores, muy bien. eh, Hay algunos que me dicen las PPTs. Les voy a dejar, doctores, mi número de WhatsApp. Ustedes lo pueden anclar, que es el 997-588013, para proporcionarles las PPTs que ahora les estoy mencionando, que es el contexto de la pensión de alimentos, y obviamente lo que vamos a pasar ahora sobre el marco delictoso de la omisión a la asistencia familiar, ¿ya? O sea, ustedes me piden las dos PPTs para que obviamente ustedes lo tengan, se entiende como materiales de estudio. Reitero nuevamente, el número de WhatsApp es el 997-588013. ¿Ya? Ahí lo tienen, 997-588013, ¿ya? Pero eso sí, me tienen que escribir antes de las 9. Ustedes escriben después, no se les va a proporcionar ningún tipo de material, ya ustedes lo tienen que hacer antes, reitero nuevamente, 997-588013. Ahí se lo pueden anclar, ¿no? Son dos materiales PPTs y para que ustedes obviamente lo tengan como materiales de estudio también, porque acá veo cerca de 123 participantes. Entonces ustedes, obviamente, para que se sigan pues capacitando, sigan estudiando siempre estos materiales, terminan siendo bastante interesantes e importantes para cada uno de ustedes. Productores, muy bien. Entonces, ya saben, vamos a ver acá. Se analiza mucho, entonces, doctores, lo que les acabo de señalar, posibilidad económica de quien debe prestar, ¿ya? Posibilidad económica de quien debe prestar. Como nos dice aquí el texto, termina siendo mutable, termina existiendo una variación, en el tiempo pues cambian. No es lo mismo que yo empiece a proveer alimentos cuando tenía 22 años, que ahora, digamos, tengas 32 años o 42 años. Cambia, el cuerpo cambia, la acción cambia, o sea, cambian muchísimas cosas en una persona. ¿No? Cambian muchas cosas en una persona. Entonces, ya cuando con el correr del tiempo, si bien es cierto, tú tienes que proveer pues de alimentos a otra persona, también existe, doctora, la posibilidad de que lógicamente yo tenga que cuidar también mi salud, mis propios intereses. Por eso es que 18 años, estamos hablando de casi 2 décadas. ¿Cuántos años tendremos nosotros acá a 18 años más? ¿No? ¿Cuál será la edad que nosotros tendremos 18 años más? Una edad pues altísima, ¿no? Claro, cambia, muta, las situaciones cambian, entonces el mismo cuerpo no tiene la misma resistencia que antes, posiblemente se cansa mucho más rápido que antes. Entonces, estimados participantes, hay que ver en ese caso en particular de que no siempre se mantiene, ¿no? La misma esencia económica de inicio a fin, sino como les digo, tiene mutabilidad, tiene gran variación en el marco temporal, en la situación del tiempo. Varía, muta, cambia, no es lo mismo. Tiene variabilidad en el tiempo, ¿ya? Muy bien. Eh, Variación en el tiempo. ¿Y cuáles son las circunstancias personales para que puedan variar la obligación de prestar alimento? Bueno, dentro de ello, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, edad del obligado, actitud para el trabajo, capacitaciones y especializaciones logradas para el desempeño de una profesión o oficio. También hay que hablar de la capacidad físico-mental o de la carga familiar, en la cual lógicamente vamos a encontrar lo que son los deberes familiares, ¿no? Vamos encontrando ahí. Siguiente. Eh, Puede existir, como establecemos aquí también, reajustes a la pensión de alimentos, artículo 482 del Código Civil. Reitero, reajustes de la pensión de alimentos, artículo 482 del Código Civil, ¿cómo se entiende? La pensión de alimentos se incrementa o reduce según el aumento o disminución que experimenta la necesidad del alimentista.
Si primigeniamente al alimentista, por ejemplo, le van proporcionando el pago de, se me ocurre, 500 soles, luego el obligado aumenta su posibilidad de dar dinero, ¿de acuerdo? Y el alimentista recae en algún tipo de enfermedad, entonces lógicamente las obligaciones que tiene el obligado, valga la redundancia, tendrán que ser mayores, porque ya no está ante un alimentista que sencillamente ganaba cierto, o que necesitaba, por ejemplo, cierta suma de dinero, sino que ahora la situación cambia porque está enfermo. Existe, por ende, les digo, una mutabilidad en el tiempo. Ya existe una variación en el contexto temporal. Y eso es un factor que, desde luego, hay que tener en cuenta, ¿ya? Aumento o reducción, por eso nos dice. Variación del estado de necesidad del creador alimentario, variación de la capacidad económica del demandado, y se regula el monto de la pensión de alimentos de manera, siempre, eso sí hay que tener en cuenta, ¿no? Es que de manera prudencial, razonable y proporcional. Por eso la problemática que yo les decía es que si una persona que antes tenía como ingreso económico 5.000 soles, ahora está proporcionando 2.000 soles como marco de pensión de alimentos, ¿ya? 2.000 soles como marco de pensión de alimentos. Luego ya no está ganando esa cantidad de dinero que son 5.000, sino que ahora está ganando 10.000 soles. O sea, se infla, ¿no? La posibilidad mayor contenido económico que ahora esta persona posee. También se tendrá que aumentar el pago de alimentos. Para algunos le decía, si es posible, y para algunos lo que decían es no es posible, ¿no? O sea, mejor dicho, muchos estaban, quienes se encontraban lógicamente a favor de este grado de posibilidad, y muchos pues están en contra de este marco situacional también. Existe, como les digo, dos marcadas diferencias establecidas en ese caso. La reducción también se da de la misma manera, en base a ello, ¿ya? Doctores, vamos, pregunta. ¿Y qué se entiende por el prorrateo de alimentos? A ver, doctores, ¿alguno de ustedes que me quiera decir qué se entiende por el prorrateo de alimentos? ¿Qué se entiende por el prorrateo de alimentos? A ver, doctores, ¿qué se entiende por el prorrateo, de alimentos? Pagar en partes. Ya, ya, pero ¿cuándo estamos ante un contexto de prorrateo técnicamente? Que va más allá, porque una cosa es prorrateo y otra cosa es el pago fraccionado, no hay que confundir. Cuando alguien me dice vamos a pagar en partes, entonces lo que se me viene a la cabeza es lógicamente el pago fraccionado. Por ejemplo, para la liquidación de la pensión de alimentos, ¿no? Entonces uno dice, yo voy a pagar de manera fraccionada. Pero ese prorrateo, o sea, prorrateo es pagar de manera fraccionada. Ese prorrateo, ¿qué opinan? ¿Pagar de manera fraccionada, doctores, viene a ser prorrateo o no? No, pues, ¿cómo va a ser ello? El prorrateo tiene una figura distinta cuando concurren varios alimentistas. Entonces, si tú tenías un hijo con una dama, estabas pagando una pensión de alimento que podría ser 2.000 soles mensuales. Estás pagando, dando 2.000 soles mensuales. Bueno, pago, tienes tus ingresos económicos también. Vas pagando y tienes tus ingresos económicos también. Y bueno, la vida tiene que continuar y tú dices, bueno, me he enamorado de alguien, quiero iniciar mi vida con otra persona. Así que te vinculas sentimentalmente y nace dos hijos. O sea, en total tienes tres hijos. ¿Seguirás pagando los 2.000 soles? ¿Qué opinas? ¿O qué opinan? ¿Se seguirá pagando los 2.000 soles o no? ¿Se siguen pagando los 2.000 soles? No, pues. Acá nos dicen, pero un padre gana un sueldo bajo, entonces la pensión de alimentos será baja o tiene que. No, pues es que claro. Lo que pasa es que
siempre va a estar en base a las necesidades del alimentista y a las posibilidades del obligado. Por eso decíamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Obviamente el menor necesita pues mucho, todo lo concerniente a lo que es alimento, vestido, alimentación, recreación, ¿no? Salud y demás otro contexto son las necesidades que tiene el alimentista. O sea, el alimentista necesita todo ello, pero se pondera en base a las posibilidades del obligado. Si lamentablemente el obligado no te puede dar más, si no te puede dar más, no vas a llegar a su 60%, porque él se quedaría sin nada. Entonces se va ponderando, ¿no? Esa situación. Ahora, en el caso del prorrateo, no vas a dar por dar 2.000, va a depender ahora qué necesitan mis otros hijos que yo tengo. Entonces, todos por igual. De 2.000 podría bajar a 1.500 o 1.000 o 800. Uno dice, pero lo han bajado abismalmente, sí, pero tu hijo no es el único. Pues, no, pero es el único que tiene conmigo. Sí, pues, pero él tiene otras obligaciones más. No, pero él ya tenía que pagar esa suma de dinero porque ya desde el inicio mi hijo es el primero y por culpa de los dos hijitos que ahora tiene, no le van a disminuir a mi menor hijo. Ya, pero ¿qué hacemos entonces con él? ¿Lo vamos a buscar un mejor trabajo? ¿Lo hay que explotar? Si ya no tiene que dar de dónde da, él da en base a sus posibilidades. ¿Me explico? En base a sus posibilidades. Y si lamentablemente ya no puede dar más, ya no se le puede obligar también. Ya no se le puede obligar, por eso es que ingresa ahí, como les digo, el contexto de la figura del prorrateo de por medio, todas las partes por igual. Ese prorrateo de autores, todas las partes por igual, ¿ya? Muy bien, sigamos. Eh, Uno podría peticionar, doctores, también la exoneración de la obligación de pago de alimentos, es en base a lo que se llama el artículo 483 del Código Civil, disminución de ingresos, peligro de propia subsistencia, claro, eso hay que ser muy cuidadoso. No es que uno tiene que ser cuidadoso también en el sentido de que si yo voy a proporcionar algo, una suma de dinero, por ejemplo, también hay que cuidar a su propia subsistencia, ¿no? Porque claro, uno lo puede obligar y decir, tú tienes que dar esto, lo aquello, lo esto, todo lo que dinero proporciona, proporciona. La otra parte, si al final podría quedarse, digamos, sin ningún tipo de ingreso o solvencia económica, y ahí podemos tener algunos problemitas, ¿ya? Habiendo llegado, estimados participantes, a la hora, son 7:10, a mí me gusta mucho también el marco de participación de ustedes, ¿ya? Yo les he dejado acá ahí el número de WhatsApp, pero vamos a ver quienes tienen ronda de preguntas, quienes tienen preguntas pongan, doctores, la opción de levantar la mano, ¿ya? O sea, todo lo que quieran hacer preguntas hasta aquí, tienen ustedes la opción de levantar la mano, doctor Isabel. Les voy a dar un minuto para que ustedes anímense a poder formular su pregunta correspondientes y para ello se tiene, como les acabo de mencionar, la opción de levantar la mano. Hay 30 segundos más. Ok, vamos a ver acá. A ver. Ok. Voy a empezar con la doctora Rojas Solórzano Erika. A ver, adelante, doctora. Sí, muy buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los presentes. Tengo dos preguntas, doctor. Ujú, Primero, ¿un deudor alimentario podría pedir el prorrateo? ujú. Ya. Y mi segunda pregunta es, en el caso que hubo ya una deuda de alimentos de devengados,
Ujú. ya está puesto en custodia, ya se va a emitir sentencia, puede pagar o ya ha sido sentenciado, puede hacer el pago totalidad de los devengados para que no esté en una pena efectiva. Ujú. Puede presentar algún documento o un escrito para como sustentando de pago tardío sobre los Ya, devengados. ya. Son dos preguntas bastante interesantes que formula, en este caso, la doctora. Vayamos al primero de ellos, ¿no? Que está relacionado al tema de la figura del prorrateo. Te han dado varios casos, y a diario se suele dar, donde el obligado dice, uy, estoy debiendo la pensión de alimentos, ya no puedo pagar, estoy debiendo de 6 meses, 7 meses, entonces ya tengo 2 hijos más, entonces voy a solicitar el prorrateo. La norma lo que te va a decir es que primero cumpla con el pago de la deuda que tú tienes para que recién solicite prorrateo. Ahora, si has solicitado el prorrateo, entonces te van a atender después de que cumplas con tu obligación. Lo que uno podría decir es que yo no puedo cumplir con esa suma de dinero que es altísima. Ya, pero en todo caso vas a tener que fraccionar. Pero tienes que cumplir para que recién vayas al tema del prorrateo. ¿Ya? Esa es la norma, lo establece. En el caso de los devengados, la sentencia si puede pagar. Lo que pasa es que si ya está en un caso de ejecución de sentencia por cas vías, porque podría haber arribado a un principio de oportunidad, a una conclusión anticipada de juicio, podría haber arribado a ello, pero si ya se encuentra en la etapa ya de emisión de sentencia, ya eso va a ingresar como marco de un pago de reparación que lógicamente va a ayudar por lo menos en una segunda instancia, en primera instancia no, para que en un grado de apelación, por ejemplo, podría ponderarse una disminución gradual de la pena. Y como le dicen, no ser una pena ya privativa de libertad, sino con una restricción, ¿no? Con una restricción. Ahora, no se olvide que hay otra polémica también, si es que en el caso de la omisión a la asistencia familiar, cuando cumple la sentencia, ya no estás obligado a pagar el marco de los devengados. Hay posiciones que dicen que sí y hay posiciones que señalan que no. ¿Ya? Muy bien. Eso hay que tener en cuenta. Y como les digo, pues terminan siendo ciertos factores bastante importantes que esto luego debemos tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver a Ener, tiene levantado la mano. Ener, a ver, lo escucho. A la 1, a las 2, a las 3, ¿ok? ¿Qué Buenas noches, buenas noches, mi directo maestro y señores tal? participantes. No sé si me escucha, maestro. Sí, sí, por supuesto, lo escucho bien. La consulta es, maestro, en un proceso de alimentos que se encuentra con sentencia consentida, Ujú. el demandado en ese mismo proceso puede solicitar la suspensión de alimentos. ¿Existe esa figura jurídica de suspensión de alimentos como tal dentro de la norma? ¿Y cuál es el Mm. procedimiento si de ser positiva su respuesta? Muchas Ya, a gracias. ver, a ver si me repite, doctor, por favor, porque me dijo usted que ya había hay una sentencia. Existe una sentencia consentida. Ya, sentencia Entonces, constante. el, el demandado, dentro de ese proceso penal, perdón, dentro de ese proceso de alimentos, está solicitando la suspensión de alimentos, argumentando que el alimentista ha vivido con su persona. La pregunta es, ¿existe esa figura jurídica como tal, suspensión de alimentos, dentro de ese mismo proceso? ¿O es Ya. que tiene que hacerlo o vía acción? ¿Por Y qué si la es han que existe, ¿cuál sentenciado? es? ¿Por omisión a la asistencia familiar?
No, está dentro de un proceso de alimentos, o sea, es el proceso de alimentos. Eh, Ya, para ser más explícito, ya, sí, ya lo le, entendí, claro, hay le, le, ya lo le entendí ahí. le corren una liquidación Ajá, de pensiones devengadas ujú, de un cierto periodo. ujú, Entonces, al correrle esa liquidación de pensiones devengadas, él observa esa liquidación solicitando que se suspenda, ¿no? El periodo, por ejemplo, de 12 meses porque el ujú. alimentista ha vivido con su persona. Por eso la pregunta es, ¿existe esa No, figura no, jurídica? no tiene nada. El hecho que hayan vivido, etcétera, si ya existe una demanda de alimentos, él tiene que cumplir con ello. Así puedan estar viviendo en el mismo sitio, ¿no? O sea, pongamos una situación. Lo han demandado por alimentos, entonces él estaba cumpliendo y de repente pues entre ellos empezaron a conversar y dijeron, creo que hay que vivir, ¿no? Se me ocurre, hay que vivir aquí. El hecho de que estén viviendo juntos no significa que se le exonere la obligación de alimento. Lo que él tendría que haber hecho es conversar con ella para que más bien, ¿no? Se varíe o se ponga, se peticione la exoneración de obligación de alimento porque han decidido ambas partes darse una nueva oportunidad, por ejemplo. Pero si en ese caso, por más que convivían, si existía una resolución judicial en la cual establecía un marco de pago de pensión de alimentos, entonces sencillamente tenía que cumplirse con esa obligación. Ahora él no puede pedir un contexto de exoneraciones o cuestiones por el estilo, porque no existe en ese caso en concreto un basamento legal. ¿Sí? Muy bien. A ver, tengo a Magali. Adelante, Magali. La doctora Magali. Sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches con todos los asistentes. Doctor, tengo dos preguntas para hacerle. En este caso sería en una demanda de prorrateo sobre las posibilidades del demandado. Si él ha tenido una demanda de alimentos con un sueldo de 3,000, ¿este sueldo varía en la demanda de prorrateo? Mm, Si en caso él ha variado de trabajo, ¿no? mm. Se varía el sueldo al momento de la interpuesta de la demanda. Esa es la primera pregunta. La segunda es, en atención a lo que el anterior doctor hizo mención sobre su pregunta. ¿Qué sucede si el menor pasa a brazos del papá que está aportando el alimento porque la mamá lo abandonó? ¿Qué Mm. figura se tendría que dar acá? Ya, son dos cuestiones diferentes, ¿no? Ya, muy bien. En el caso de prorrateo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando se interpone la demanda de prorrateo, vamos a ver el ingreso actual que tiene esta persona. El ingreso actual que tiene esta persona, no el ingreso anterior. Porque lo que tiene vigencia desde el momento que se interpone la demanda, de ahí, por ejemplo, si antes la pensión de alimentos era en base a lo que él tenía, 3.000 soles, ¿no? Él tenía 3.000 soles y ahora está ganando 5.000, o quizás está ganando menos. Entonces, en base a las posibilidades actuales de obligado, es donde se va a señalar lo que es la suma por igual, que en este caso la figura que nosotros conocemos es como el prorrateo, ¿no? O sea, no sé, a cada uno le podría tocar 300, 400, podría tocarle, por ejemplo, de esa manera, ¿no? No en la suma anterior, es en la suma actual que la persona tiene. Ahora, ¿qué sucede? Sí, pues porque cuando uno habla de alimentos, no significa que solamente el contexto de alimentos le corresponde al padre, sino también a la madre, a pesar de que estadísticamente, ¿no? Estadísticamente es el padre quien termina, pues, finalmente incumpliendo su obligación, pero es la madre también, doctores, que por ahí, por ejemplo, si bien esto lo demandó por alimentos, ahora conoció a alguien o sencillamente se desvincula, etcétera, y abandona al hijo, entonces el padre podría solicitar la tenencia. Y al solicitar la tenencia, podría solicitar la variación del pago de alimentos, ¿no? O sea, que él se le exonere, en este caso, la obligación de dar alimentos y que sea más bien la madre quien dé los alimentos.
O incluso, dependiendo de la conducta que tiene la madre, solicitar lo que viene a ser la tenencia absoluta, ¿no? También podría solicitar, doctores, como digo, la tenencia absoluta. Va a depender de cada caso, ¿sí? Muy bien. Tengo al doctor Daniel. Adelante, doctor Daniel. A ver, la doctora Tiana. Ok, Doctor, buenas noches. buenas noches. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas noches y también buenas noches a los presentes. Doctor, quería hacerle dos consultas. El primero, respecto a un proceso de alimentos, en este caso el aumento, es dable que el juez se base, por ejemplo, ¿no? En el estado de consulta del RUC del demandado que haya emitido recibos en el 2022, eh, por el hecho de que el demandado diga que tiene contratos de préstamos porque está pagando una liquidación, digámoslo así, el juez lo puede considerar de que realmente el demandado ha mejorado su situación económica en un proceso de aumento. Y Ya, también en ese punto se ha considerado, por ejemplo, ¿no? Que la demandante es una persona profesional, es titulada, y también se probó que el demandado, por ejemplo, tenía la condición de ser bachiller, y el momento de hablar el juez mencionó que por el hecho de que ya el demandado sea bachiller, le está tomando como un tema de que ya su situación económica ha mejorado, y no sé si es dable que el juez podría sentenciar de esa manera. Eso sería uno. Y dos, doctor, ¿hasta qué punto el juez podría investigar en un proceso de alimentos respecto a un alimentista que sea mayor de edad? Porque hay un proceso, por ejemplo, ¿no? Que el alimentista a la fecha tiene más de 30 años y sin embargo sigue practicando liquidaciones, y el juzgado le sigue admitiendo esas liquidaciones y le está requiriendo al demandado a que tenga que pagar. No sé hasta qué punto el juez tendría que seguir admitiendo estas liquidaciones pese a tener, ¿no? Dentro del expediente que el alimentista ya es mayor, incluso ya es madre, tiene un hijo. Y ujú. entonces, esas dos preguntas, doctor. Ya, vamos a mencionar. Primero, en el contexto del trabajo se tiene que acreditar. O sea, finalmente la otra parte podría, no sé, ¿no? Se me ocurre, la persona empieza a dictar en un mes 3 clases. Entonces, la persona que demanda dice, no, ya ha aumentado sus posibilidades económicas, ya está teniendo más ingresos económicos, entonces voy a solicitar una demanda de aumento de alimentos. Pero, ¿qué te garantiza si realmente esta persona está recibiendo un pago por la actividad que está realizando? O quizás lo está haciendo simplemente ad honorem, lo está haciendo porque le gusta, etcétera. Entonces, tiene que haber una acreditación para el aumento de la pensión de alimentos, por ejemplo, el cambio de trabajo. O ingreso económico adicional, porque esta persona ahora se está dedicando a alquilar departamentos, ¿no? O se está dedicando a otras actividades. Tiene que estar debidamente acreditado para que en base a ello uno sí puede solicitar el aumento de la pensión de alimentos, pero en todo caso el juez va a tener que ponderar ello y decir, ah, pues cierto, las posibilidades del obligado han aumentado, las necesidades del menor también, entonces aumentamos la pensión de alimentos. Pero si uno ve y dice, no, mira, el RUC ahora dice es tanto, etcétera, no debiera ser suficiente. Ya será el responsable de la otra parte que haga notar ello al juez, por ejemplo. Ahora, en el caso de la liquidación es algo bastante importante que uno tiene que tener en cuenta. Las liquidaciones, doctores, son como una especie de deuda. Son como una especie de deuda. Y yo te voy a señalar cómo es esto como una especie de deuda, ¿no? Si bien es cierto, nos señala que es hasta los 28 años la posibilidad del obligado, pero ¿qué pasa si la demanda fue hace 10 años atrás y todavía no cumple? Y esta persona ya tiene 30 años, 32 años,
35 años, ¿no? O sea, ya está grande. Entonces, sin embargo, hay un monto de dinero que todavía no ha cumplido el obligado. Y como es una deuda, esto se va a mantener en el tiempo. Como es una deuda, esto se mantiene en el tiempo. Entonces, no importa que ella tenga 40, 60, el obligado va a tener que cumplir ello. Distinto en la figura del hecho ya, porque ahí ya tenemos una deuda, que es la liquidación de los vengados. Diferente es el hecho de yo tener que aportar suma de dinero por concepto de alimentos. Eso ya es diferente, ¿no? Porque ahí sí, yo sí sé que tengo que aportar solamente hasta que el obligado tenga la edad de 28 años. Si ya tiene 29, 30, etcétera, yo ya no me encuentro en la obligación de aportar alimentos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que ella está reclamando, pues, de la liquidación. ¿Ella podría desistirse de ese pago? Sí, pero también está en el derecho de decir se tiene que cumplir hasta el final, como la norma establece. ¿Ya? Tengo a la doctora, claro, salvo que deviene por ahí alguna incapacidad, la persona acarrea algún tipo de enfermedad, algún tipo de lesión que le impida técnicamente a obtener que dar cuestiones de alimentos, entonces ahí sí la figura va a cambiar. En el caso contrario, bueno, va a seguir teniendo la obligación de tener que proveer por el contexto de alimentos. ¿Ya? Muy bien, tengo a Miluska. Miluska, levantó la mano adelante, doctora Miluska. Doctor, buenas noches y buenas Buenas noches noches, con doctora. todos. Sí, tengo dos consultas. Mire, la primera es que una señora demandaba al señor pidiéndole una suma de 1.500, pero sin embargo, bueno, mi patrocinado es esquizofrénico y yo he solicitado que se le exonere porque él no trabaja y tiene esquizofrenia paranoide. Quien lo ayuda a él es su mamá. Entonces yo quisiera saber qué tan factible es que se lo exonere o de todas maneras el juez le fijará una pensión de alimentos. No, sí, ahí volvamos al tema, ¿no? Lo que pasa es que es bastante complejo esta situación porque uno no sabe, han habido casos de personas que han estado aparentemente sanas y luego sucedía que tenían algún tipo de trastorno emocional. O personas que estaban bien, sufrieron un accidente de tránsito y quedaron paralizados, ¿no? O personas que empezaron a tener ciertas pérdidas o disminuciones motrices que le impidían realizar algún tipo de trabajo. Entonces, cuando se ve este tipo de circunstancias, va a darse la figura de la exoneración. Ya una persona que tenga dependencia motriz, dependencia económica de un tercero, por más que lo demandes por alimento, no va a poder aportar, por lo menos solo. Pero entonces la figura va a estar en que esto va a poder ser supeditado a quien se encuentra, doctores, a los padres, ¿no? Entonces, claro, ya la obligación recaerá en estos casos en los padres a tener que cumplir esa obligación. Pero el hijo no va a poder proveer, ¿no? Porque me dice esquizofrenia, con la madre, tiene alguna sobrevivencia. Ahora eso, lógicamente, también se va a tener que acreditar, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Tengo a Libani, ¿no? Adelante, Libani, por favor, te escucho. Doctor, buenas noches. Bueno, todos los presentes, buenas noches. Doctor, aprovechando una de las preguntas que hizo una compañera anterior que hablaba sobre la liquidación de la obligación de alimentos, ¿no? La pregunta es, doctor, ¿se podrá solicitar la prescripción de la obligación? Y en caso se pueda solicitar, ¿a cuánto tiempo se puede solicitar? ¿Después de cuánto tiempo? Es que mira, las obligaciones no prescriben, ¿ya? Mm. Lo que sí podría hacer es dependiendo del marco situacional, que la persona que debe, por ejemplo, 3, 4, 5 años, ahora ha quedado parapléjico. Le han detectado una enfermedad incurable. Entonces, en esos casos podría tentar la exoneración por el grado de su situación que él tiene. Lo que existe en la figura es, dependiendo de la edad que él tenga, de los propios ingresos que ahora él tenga,
podés solicitar un pago fraccionado a un plazo, ¿no? O la Ujú. otra vía es conversar con esta persona que le está solicitando y solicitar que esta persona misma en su demanda peticione pues la exoneración ya de la obligación que él tiene, o por lo menos un pago distinto, ¿no? Porque no prescribe en temas de pensión de alimentos la deuda. O sea, el obligado podría tener 80 años, podría tener 90 años, ¿no? Se me ocurre, podría tener 100 años, pero igual se va a seguir manteniendo la obligación. No hay prescripción. Para el tipo penal que ahora vamos a analizar, para eso sí ingresa la prescripción. Y uno diría, pues, ¿se prescribió entonces prescribió el delito? Sí, pero la otra parte va a solicitar un nuevo requerimiento de los pagos de los devengados. Y eso se va a seguir manteniendo, ¿no? Se va a seguir manteniendo. ¿Ya? Muy bien. Ok. Ok, doctores. Vamos a continuar. Yo sé que hay algunas preguntas más. Vamos a... Voy a continuar para que me alcance el tiempo porque estamos como media hora, nada más para terminar la clase. Y quiero abordar un tema... eh, a ver, este temita. Aquí se encuentra. Miren, ustedes lo pueden ver, ¿no? El delito ya. Ahora hablamos del delito. Y el delito, como ustedes ven, muy bien, vamos a ver, es el delito de omisión a la asistencia familiar. Ese es el tipo penal que vamos a ver. Entonces ya esto ya tiene una consonancia que deja de lado el contexto civil que nosotros conocemos para abordarlo ya a un contexto penal. Y en el contexto penal, el marco de configuración que yo les digo es el delito de omisión a la asistencia familiar. El delito, doctores, como tal, de omisión a la asistencia familiar se encuentra regulada en el artículo 149 del Código Penal. Ya, reitero, la omisión a la asistencia familiar se encuentra, doctor, regulada en el artículo 149 del Código Penal y nos da un marco de definición. En realidad son 3 párrafos para definir este delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Cuáles son estos? Noción. En el marco de definición nos dice, el que omite, por eso es una conducta omisiva, el que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplir, lógicamente, lo que va a venir a ser un mandato judicial. Un mandato judicial. Entendamos entonces, nos dice, el que omite cumplir su obligación de prestar alimentos, que establece una resolución judicial. No es aquella resolución, estimados participantes, en la cual se establece, por ejemplo, el marco de pensión de alimentos que se tiene que cumplir. No hace referencia a ello. Porque si hay una demanda de pensión de alimentos que se ha fijado, es en la demanda de pensión de alimentos donde se está estableciendo la cantidad de dinero que se tiene que cumplir. Por ejemplo, 500 soles, 700 soles, etc. Entonces, el obligado tiene, valga la redundancia, toda la obligación de tener que cumplir con ese pago, ¿no? Mensual. Y de repente, en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, deja de cumplir por alguna razón, por alguna circunstancia, pero deja de aportar, deja de cumplir con su obligación, entonces la persona demandante tendrá que decirle, señor juez, esta persona no está cumpliendo con su obligación. Entonces, el juzgado hará lo que se denomina el requerimiento del cumplimiento de pago, lo que nosotros conocemos como los devengados. Cuando alguien nos pregunta, ¿y qué son los devengados? El dinero dejado de aportar. Esos son los devengados.
el dinero dejado de aportar. Eso vienen a ser los devengados. Entonces, puede ser de 6 meses, de 7 meses, 1 año, 2 años, 3 años, lo que fuera. Cuando existe ya un requerimiento, entonces el obligado tendría que cumplir. Pero si el obligado dice, no, yo no voy a cumplir por más que me están requiriendo, entonces esto va a pasar a la fiscalía para que inicie la investigación por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? O sea, iniciamos la investigación por el delito de omisión a la asistencia familiar. Y bueno, en realidad, doctores, la pena primigenia no es una pena tan alta porque es una pena privativa de libertad no menor de 3 años. Como les digo, no es una pena alta, es una pena no menor de 3 años, ¿ya? El segundo párrafo del mismo artículo 149, lo que luego señala, no, lo requiere el juzgado, es el que requiere el pago. O sea, y el juzgado, claro, tú peticionas al juzgado y el juzgado es quien hace el requerimiento de pago de los devengados. ¿A quién? Al obligado. El obligado cuando recibe esto tendría que cumplir con dicho requerimiento, ¿no? Entonces el obligado tendría que decir, ok, voy a cumplir con dicho requerimiento. Cuando no lo hace, entonces pasa a la sede de la fiscalía para que se inicie la investigación por el presunto delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Ya? Ahora, luego tenemos otro factor bastante importante, como viene a ser, y si el agente, a veces tenemos otros factores donde el agente ha simulado tener pues otra obligación de alimentos en conveniencia con otra persona, o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena en este caso será no menor de 1 ni mayor de 4 años. Reitero, no menor de 1 ni mayor, doctores, de 4 años. Y vamos teniendo pues otro marco de situación que hay que analizar, ¿no? Tenemos dos situaciones. La simulación. A veces en la simulación depende mucho de cuánto es el tiempo que alguien conoce pues a su pareja. Lógicamente, si no hay mucho tiempo que conoces a tu pareja, posiblemente, ¿no? Tu pareja te termina diciendo, pues, eh, tengo que confesarte que tengo otra carga familiar. No eres mi única carga familiar, entonces no te voy a poder pasar dinero o te voy a pasar poco o sencillamente no lo voy a hacer. Entonces, cuando esto se evidencia, estimados participantes, lo que vamos a ver ahí es algo bastante interesante porque vemos una simulación. Se han dado casos de parejas que han hecho pasar a su prima, a su hermana, a una amiga como su esposa y al sobrino como su hijo, para que la otra parte sencillamente no peticione una gran cantidad de dinero, pero cuando luego denuncia y se advierte la existencia de una simulación de obligación, entonces la pena es mayor. El otro aspecto es cuando existe renuncia o abandono maliciosamente de trabajo. Esa es otra figura, ¿no? Cuando alguien renuncia o abandona maliciosamente su trabajo. Pero ahí tendríamos que ver, pues, qué se entiende por una renuncia maliciosa. Porque yo les comento, doctores, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza o qué se nos viene a la mente cuando hablamos de una renuncia maliciosa? ¿Qué se entiende, doctores, por una renuncia maliciosa? A ver, ¿qué es una renuncia maliciosa? Para ello, claro, tiene que haber causales por las cuales se establezca que una persona ha renunciado. Tenga que preguntarle esto, lo aquello, el motivo, por qué renunció. Pero si la empresa, por ejemplo, dice, no, no hay una causal, esta persona ha presentado su renuncia de manera eh, irrevocable, sin ningún tipo de causa de justificación, entonces eso lógicamente nos va a llamar muy poderosamente la atención. Si no tiene buen recaudo en otro ingreso económico inmediato, entonces todo parecería hacer indicar que la renuncia que ha tenido
es una renuncia maliciosa, es una renuncia tendenciosa, ¿no? O sea, podríamos llegar a ello, ¿ya? Y luego tenemos un tercer párrafo que nos dice, y si resulta lesión grave o muerte, y esto pudieron ser previstas, por ejemplo, cuando el obligado sabía que el menor de edad tenía algún tipo de enfermedad, cuando el obligado sabía que el menor de edad tenía algún tipo de dolencia, cuando el obligado sabía que el menor de edad se encontraba mal de salud, entonces en esos casos en particular podríamos hacer evidencia de ello, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta esa situación, ¿ya? Muy bien. Voy a pasar aquí a ver cuál es el grado de marco de configuración también del delito de omisión a la asistencia familiar. Muy bien. Eh, Miren, claro, acá nos dice, hay una casación, las 6598/2019 de Arequipa, no procede, claro, renuncia voluntaria. Sí, pero claro, lo que pasa es que si alguien sabe que tiene la obligación de tener que proveer alimentos a otra persona, entonces lógicamente nosotros tendríamos que ver eh, si va a renunciar teniendo semejante obligación, entonces se entiende que por ahí tiene algún otro ingreso que inmediatamente podría tener. Pero si no se evidencia la existencia de algún otro ingreso que esta persona realmente posee, entonces ahí sí podríamos tal vez estar señalando que el accionar que esta persona ha tenido es un accionar tendencioso, es un accionar malicioso, ¿no? O sea, posiblemente. Existe en la omisión a la asistencia familiar, doctores, una casación, y ahí lo vamos a anotar, que es la casación 2267/2019 de Huancavelica. Ya, reiteradamente. La casación 2267/2019 Huancavelica. ¿Qué nos dice? Doctrinariamente se estableció que el concepto de omisión depende de las siguientes condiciones. La expectativa de la acción. La expectativa de la acción, doctores, no es otra cosa que la expectativa del comportamiento que en todo caso va a tener el obligado. ¿Pero comportamiento para qué? Para ver cómo está cumpliendo o no con su obligación de prestar cuestiones de alimentos. A ello se evidencia la cuestión de, doctor, como le digo, la expectativa de la acción. Hay personas que desde el inicio han estado muy empeñosas, han estado dispuestas a asumir su rol de padres. Dicen, bueno, pues sí, yo voy a asumir mi rol de padre, etcétera, me corresponde desde luego también. Entonces, voy a cumplir mi padre, voy a cumplir con mi rol de padre. Pero también se evidencian otros accionares de personas que lógicamente, doctores, no asumen dicho rol, ¿no? Y todo lo contrario, se van escondiendo esa obligación, no lo quieren hacer, no lo quieren cumplir. Entonces también se va viendo, doctores, en esos casos en concreto, como les establezco, lo que viene a ser la expectativa de la acción. Y esa expectativa de la acción será importante, estimado participante, para que luego nosotros podamos determinar si aquí la persona no quiere prestar alimentos, que es un primer factor, o en el otro caso no puede prestar alimentos, que como les establezco son dos factores muy diferentes. Una cosa es no poder prestar alimentos, otra cosa muy diferente es no querer prestar alimentos. ¿De acuerdo, doctores? Eso, luego nosotros tenemos que diferenciar. Ahora, elementos objetivos, ¿de acuerdo? De tipicidad del delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Ya? Puedo hablar sujeto activo, sujeto pasivo, una resolución que requiere el pago alimentario, que también es una posibilidad, pero hablemos pues nosotros del sujeto activo del delito. En el caso del sujeto activo, estimados participantes, ojo que eso es importante que tengamos en cuenta, el sujeto activo podría ser el padre o la madre, cualquiera de los dos debiera ser el sujeto activo. O decir, tanto el varón y la mujer podrían ser denunciadas por omisión a la asistencia familiar. ¿Ya? El sujeto activo es el obligado. Y en el caso, doctores, del sujeto pasivo, el sujeto pasivo es el alimentista. Lo que muchos señalan, por ejemplo, el menor, pero es finalmente el alimentista.
Y tiene que existir, doctores, como ustedes saben, una resolución que necesariamente tiene que requerir el pago alimentario. ¿Ya? Reitero, tiene que existir una resolución que requiera el pago alimentario. Luego vemos otro factor no tan dejado de lado, que es la capacidad económica del sujeto activo. Porque como alguien decía, y si no tiene de dónde dar el aporte económico, entonces tampoco es que tú vas a venir y decir, ya, te obligo, tú tienes que darme esa suma de dinero, pero no tengo cómo, no me interesa, pero sí, tú tienes que dar el aporte, y tampoco se va a ver estas cuestiones de esa manera. Sino siempre se pondera, pues hemos hablado hace un momento, en base a las posibilidades que tiene el obligado, y en base, lógicamente, también a las necesidades que tiene el menor. Obviamente las necesidades del menor siempre van a ser altas, ¿no? Pero hay que ver ahí las posibilidades. Para la configuración del delito de omisión en la asistencia familiar, el sujeto activo, doctores, tiene que actuar bajo el imperio del dolo. Ya, reitero nuevamente, el sujeto activo tiene que actuar bajo lo que viene a ser, doctores, el imperio del dolo. Y ya cuando hablamos del dolo, sabemos que dolo significa conciencia y voluntad. A ver, conducta dolosa, ok. El dolo viene a ser conciencia y voluntad para realizar un hecho contrario a derecho, contrario a norma. Es decir, el obligado no quiere cumplir. Una cosa muy diferente, doctores, es no querer cumplir, y otra cosa muy diferente es no poder cumplir. Cuando una persona no quiere cumplir, tiene la posibilidad de hacerlo, pero sencillamente no desea. Reitero nuevamente, tiene la posibilidad de realizarlo, pero sencillamente no desea. Y en el caso de no poder, es que existen en la vida, lamentablemente, pues una serie de situaciones que nos pueden poner en ciertos límites, ¿no? Un accidente de tránsito, alguna enfermedad, o sea, algún marco de grado situacional que sencillamente a nosotros nos pone en una situación de no poder dar el aporte correspondiente. No porque no queramos, sino porque no podemos. ¿Ya? Muy bien, doctores. Ya luego para hablar bien jurídico tutelado, ahora sí sabía que había algunas preguntas, pero igual ustedes me han estado pidiendo las PPTs, entonces nuevamente les voy dejando el número de WhatsApp, ustedes me escriben, que es el 997-588013. Ahí la, ¿no? 997-588013. Muy bien, ahora sí, ya llegando a la parte final, algunos de ustedes tenían algunas preguntas que realizar, así que quienes desean la realización de preguntas, los participantes tienen la opción de levantar la mano y poder lógicamente formular. ¿Ya? Muy bien. Ok. Vamos a ver. A ver, ¿quién estamos teniendo? A ver, ¿quién está levantando la mano? Ok. Ok. Tengo a la doctora Diana. Así que voy a habilitar el audio para que la doctora, luego tengo a la doctora Araceli y la doctora Miluska. A ver, adelante con la doctora Diana. Sí, la doctora Diana, por favor. Ya. Gracias, doctor. Doctor, la consulta es, un caso ya de, bueno, en este caso ya penal, que es omisión a la asistencia familiar, pongamos que el señor tendría que pagar un monto de liquidación en 5 cuotas, un ejemplo, pero solamente viene pagando 2 y la tercera está demorando y no cumple. ¿Ya puedo yo solicitar o poner de conocimiento al juez de que no está cumpliendo con la cuota, o es que tengo que esperar 3 cuotas incumplidas para poder poner No, conocimiento al juez sobre el cumplimiento? no, desde ahora lo puedes hacer. La norma no te dice que a la tercera cuota de incumplimiento recién recurras a él. Si ahora no lo está cumpliendo, entonces más bien sería recomendable como poder anticiparnos al hecho de la posibilidad de que el obligado no lo pueda hacer. Si el juez ya dictaminó el pago de forma fraccionada, este pago de forma fraccionada necesariamente se tiene que cumplir. Obligatoriamente se tiene que cumplir.
Si el pago, como les digo, de esa naturaleza fraccionada no se cumple, ahí vamos a estar teniendo pues estos marcos situacionales que vengamos y hay que poner inmediatamente de conocimiento del juez. Entonces sí lo puede hacer, desde ahora lo puede hacer. Gracias, Tengo, doctor. no, muchas gracias a su pregunta. La doctora Araceli. Adelante, doctora. La doctora Araceli. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi consulta es la siguiente. El demandado se encuentra pasando una pensión de aproximadamente de un 20% del sueldo, de 3.000 soles. Y de Ya. los 4 días, 3 días lo tiene él bajo su total cuidado a la menor de edad. La parte Mm. demandante puede solicitar aumento de pensión siendo los dos padres profesionales con el mismo sueldo. Y ya, la tenencia lo tienen, ¿quién lo tiene más tiempo? ¿Ambos? ¿Cómo es la división de ellos? La tenencia lo tiene la madre, Ya, pero el padre de los 4 días, 3, él lo tiene bajo su cuidado total. tres, tres Sí, días. Ah, ya, sí, ahí la la figura mayoría. cambia. Ahí la figura cambia, ¿no? Podría Ujú. solicitar, sí, pero ustedes saben que el tema de yo tener los 3 días a mi hijo genera una serie de cuidados, responsabilidades, que lógicamente en el caso, cuando le dan a la madre, es por ello que el padre está en la obligación de dar la suma de dinero, porque se entiende que el trabajo doméstico es considerado un marco de remuneración. Pero si el padre lo tiene 3 días, más bien incluso en vez de pedir un aumento, él podría solicitar la disminución de pagos de alimentos. ¿Por qué? Porque está teniendo en un gran porcentaje de tiempo también al menor. Y el juez tendrá que ponderar ese marco situacional también, ¿ya? Diferente es cuando el padre solamente lo visita, etcétera, entonces la madre lo tiene y ahora el padre tiene más posibilidades económicas, entonces en ese caso sí podría solicitar el aumento del pago de la pensión de alimentos. Muy bien. Tengo a Miluska. Miluska, adelante. Sí, doctor. Mire, tengo dos consultas. Una, la primera es que el señor, o sea, mi patrocinado ya se ha cogido dos anteriores veces al principio de oportunidad, pero Ya. bueno, está nuevamente en no cumplir y se le ha abierto otro proceso penal. Bueno, yo le he dicho Ujú. que no poder acoger a otro tipo de oportunidad, pero usted lo ve factible y ese es uno. Y el otro es de un señor que renunció a su trabajo, la empresa lo puso al nombre del padre y ahora dice que gana el mínimo, sin embargo, tiene una deuda de pensión de alimentos como de 165.000 soles. Pero él Mm. ha presentado un escrito, ha señalado de que él se reconcilió con la mujer, pero sin embargo él nunca cumplió con la asistencia. Este es todo. Mm. Y otro es que un Ya, ahí señor no ya no... va, por tema de tiempo, por tema de tiempo, porque ya, La tengo dos última, casi. No, dos nomás, doctora, disculpe, para que los demás también puedan participar. Y ya, doctor, porque a las 8 tengo otra clase, así que termino con ustedes y me conecto inmediato. Miren, doctor. bueno, respecto, puede hacerle un principio de oportunidad o terminación anticipada de forma excepcional, pero ya estamos viendo conducta recurrente de esta persona que está incumpliendo, ¿no? Entonces, tal vez al criterio del fiscal dice, no, ya no arribamos a ningún tipo de mecanismo de simplificación y nos vamos por el proceso nomás y más bien por cuestiones agravantes a su conducta. Tal vez eso suceda, ¿no? Porque ya son en 2 ocasiones que se ha dado, pero también está la posibilidad de que se tenga por un grado de excepcionalidad. Ahora sí, el cumplimiento, pues, del pago de lo que va a ser la pensión, ¿no? O de los devengados, mejor dicho. Entonces, hay que ver, va a depender si él no está cumpliendo, ¿por qué? Necesita más tiempo, pago fraccionado, etcétera. Habría que ponderar esa situación. Respecto al otro contexto que me hablaba, eh, doctora, el otro, ya se fue la doctora, creo, porque el otro me hablaba de un tema de un requerimiento, me parece, ¿sí? Ahí no sé si está la otra ahí. Ya. Ok. Bueno. Sí, doctor, disculpe, era un tema de requerimiento, Ujú. que tiene una deuda de 100.000 y tanto, pero él ha señalado que ha vivido con la señora varios años y por eso el Ya. proceso Ahí ya complicó le con él. entiendo ya. No, no, no.
Si hay un requerimiento, o sea, ahora hay que establecer, por más que, y igual sea verdad, ¿ah? El hecho que hayas vivido, etcétera, no te exonera si ya existe una demanda de pensión de alimentos que tú tienes que cumplir, ¿ya? Que tú tienes que cumplir de carácter obligatorio. Carácter obligatorio tienes que cumplir. Entonces, por más que luego sustentas vivas, ahora ya no tengo otros ingresos, lamentablemente ya no vas a poder establecer ello. Y hay una obligación de cumplimiento de los pagos que se tiene que dar, ¿ya? Muy bien. A ver, tengo al doctor William, breve, doctor William, Doctor, muy buenas noches. buenas noches. Una consulta con relación a la vía de notificación. Muchas veces Ah, se ha visto que el demandado, ¿no? Por estrategia, pone o cambia su domicilio, ¿no? A lugares lejanos, como caseríos, anexos, sin números, ¿no? ah, Y aducen más adelante, ¿no? De la nulidad de todo el proceso, porque nunca mm, les ha llegado la mm, notificación. ujú, En sí. ese caso, ¿cómo se podría hacer, doctor? No, se presume la buena fe del domicilio obrante en la ficha RENIEC. Y si no hacemos una constatación, igual, la persona puede decir he variado, etcétera. Bueno, eso es lo que finalmente dice. Nosotros, válidamente, el Código Civil establece que para que una persona esté debidamente notificada, es al domicilio obrante en la ficha RENIEC y ahí se ha cumplido. Que luego diga no vivo, no estaba ahí, a eso es otro aspecto, ¿no? No vas a alegar debida notificación. En todo caso, tú tenías la obligación de cambiar el domicilio obrante en tu ficha RENIEC, no lo has hecho, es válidamente notificado. Para efecto, por lo menos, claro, es una obligación de ciudadano, pues. Es una obligación del ciudadano. Yo cambio mi domicilio, tendría que cambiar, ¿ya? Muy bien, doctores, yo sé que hay más preguntas, lamentablemente, me disculpan, igual ustedes tienen mi número de WhatsApp. Este, tengo otra clase a las 8. Quiero agradecer a CEFOCAP por la invitación a mi persona, por haber estado presente en esta sesión de clase el día de hoy. Agradecerles a ustedes también, estimados amigos, que han estado aquí presentes. Ya tenemos unos eventos también para septiembre en CEFOCAP. Cuídense muchísimo y bueno, yo mediante espero verlos en una próxima oportunidad. Buenas noches.